Mi gente, mis amigos de YouTube, hoy, esta tarde, domingo, me llamaron porque esta moto no prendía. Me llamó un amigo mío que tiene un taller, me dijo que tenía problemitas con esta moto. Me llevó la bobina a probar, la probé y la bobina aparentemente, por lo que nos marca en el multímetro, aparentemente la bobina debería estar en óptimas condiciones. Y ya le digo por qué. Midamos del blanco a la masa del motor. Blanco, sí, blanco al negativo y no nos marca nada. Entonces no nos marca en continuidad. Ya tenemos aquí. Vamos a... Lo cierto es que nos está marcando mal aquí. Aquí tenemos el blanco y el amarillo. Y nos marca 600. Y de aquí, del blanco al negro, que es el negativo, nos debería marcar... Ahí mira, nos marca 1.2. Nos está marcando que la bobina está bien, pero resulta que le damos patada y no enciende el bombillo. Ya lo vamos a mostrar. Supongamos que pongamos esto aquí en el amarillo, pongámoslo aquí y pongamos esto en la tapa del motor. Vamos a darle patada. Como pueden ver, apenita. Entonces vamos a hacer, como necesitan la moto para y ni siquiera prende bien el bombillo, apenas yo logro verlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar la tapa y vamos a ver qué le podemos hacer a la bobina, si está mala, si le podemos poner otro sistema de carga mejor. Así que empezamos. Como pueden ver, aquí tenemos la tapa, prendemos la luz. Aparentemente ahí se ve sucia, no se ve ninguna bobina quemada. Entonces vamos a proceder a buscar gasolina para lavar bien y para ver qué podemos hacer por ella. Ya volvemos. Bueno gente, como pueden ver, ahí vemos la bobina, no se ve quemada, se ve en buenas condiciones. Entonces, ¿cómo hacemos para saber si esa bobina realmente está mala? Muy fácil. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Agarramos, tenemos cable amarillo, cable blanco y tenemos un polo negativo. Como le dije, esto es un sistema de onda corta. O sea, ¿qué pasa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8. Aproximadamente cuando son 8 y tiene este sistema, 3 trabajan para la carga de batería y 4 trabajan, o sea, 3 y 5 trabajan para la bobina, para las luces. Casi siempre, nunca trabajan completos para la carga de batería. Entonces, ¿cómo sabemos? Normalmente en una bobina de moto moderna, de NKD, de FZ, de todas esas motos, sabemos con la continuidad, como está aquí. Pegamos los cables, continuidad. Entonces, ¿qué hacemos? En las bobinas modernas probamos aquí en el blanco o en el amarillo y en el chasis. Si pita, está mala. La diferencia con este es que este es un alambre que divide las dos bobinas, va pegada a la tierra. O sea, el principio de la bobina es esta. O sea, serían 1, 2, 3 blanco para las luces, y aquí sería un ejemplo 1, 2, 3, 4, 5 para la batería, las 3.
De aquí hasta aquí son 3 baterías. Sería así, de aquí, batería, de aquí, sería luces. Entonces, ¿cómo hacemos? Primero lo que tenemos que hacer es calentar y al eliminar este alambre de aquí, eliminarlo, quitarlo, para ver si tenemos esta bobina está en corto. ¿Cómo hacemos? Cortamos el alambre, este alambre que está aquí, lo cortamos, aquí ya está cortado. Entonces, ¿qué hacemos? Otra vez blanco y medimos, ¿eh? Aquí no debería haber continuidad. Al haber continuidad es porque una de estas bobinas está en corto, y al estar en corto, mire, ve, aquí no debería pitarme, porque ya quité el que va al chasis, que es este. Debería pitarme aquí, más en el chasis no, y en el chasis me pita. O sea, quiere decir que esta bobina está en corto. Ahora veamos, desarmémoslas a ver qué podemos hacer por ella. Entonces vamos a sacar la bobina para ver qué le vemos, si la podemos arreglar, si no la podemos arreglar, y ya volvemos. Amigos, ya la lavé, como la pueden ver está limpia, pero tenemos un detalle, que la lavamos, pongamos aquí nuestro multímetro y ponemos aquí, y en uno entonces a veces nos marca, no nos quiso marcar, pero a veces nos marca aquí, nos marca un horneaje fluctuante. Entonces, ¿qué es lo que puede estar pasando? Mire, vean, ve, por decirle, yo marco aquí y va a pitar, ¿no? Pero entonces marco aquí y aquí me marcó un horneaje fluctuante. Quiere decir que un alambre por ahí está haciendo un poquito de contacto con la bobina, entonces no sirve. Así se prueba una bobina de este modelo que trabajan así. Se le quita el alambre que va al chasis y se mide. Si da continuidad con el chasis estando esto despegado, no sirve. Y si por lo menos usted lo ponen aquí o aquí y lo tocan al chasis y le marca, no le da continuidad, pero le marca unos números, quiere decir que hay conductividad, o sea, hay una resistencia que está pegando. Un alambre se está yendo a tierra y está pegando. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se calienta, se va al chasis, no sirve. Entonces, aquí tenemos que comprar una bobina nueva. Amigos, ya montamos la bobina. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver cómo quedó. Ponemos este cable aquí. Ponemos este en el blanco. Y démosle una patada a ver qué tal. La diferencia. Ahora probemos en el amarillo. Ya ahí nos llegó corriente, ya debería prender la moto, la chispa. Vamos a ver. ¿Qué pasa? A ver. Llamando chispa. Acuérdense, siempre tienen que revisar. Ya le dije cómo se revisa una bobina. Entonces vamos a prenderla. Ya tenemos la moto prendida con sus luces y ya terminamos con la Yamaha Live.
suscríbanse al canal, denle me gusta y compartan. Hasta la próxima.